Lo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Entonces, hay un culto donde hay sacrificio, y por eso es el cuerpo de Cristo, por eso es la sangre de Cristo. Por eso Jesucristo lo dice en Juan capítulo 6, versículo 55. Si no comen la carne y no beben la sangre, sacrificio, del Hijo del Hombre. Juan 6, 55. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ajá, si quieres lo desde el 53. Jesús les dijo, de cierto les digo. ¿Qué significa de cierto, de cierto? ¿Que es verdad o mentira? Es una verdad, una Que certeza. aquí no hay simbolismo ni nada, es una certeza. 50. Ajá. De cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre Sacrificio. y beben su sangre, Sacrificio. no tienen vida en ustedes. Siga. El que come mi carne y bebe mi sangre, Sacrificio del Cordero. tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Es mentira o es verdad? Dale. ¿Es mentira o es verdad? Es verdad. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué significa verdadera? Que es real. ¿Es real? Y mi sangre es verdadera bebida. Es verdadera bebida. Entonces, es el cuerpo de Cristo. Es un sacrificio, es su cuerpo, mi cuerpo, que se entrega por ustedes, sacrificio. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Una alianza, hubo un sacrificio, mató un cordero, se derramó la sangre, sacrificio, ese es el culto. El que come mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y hay que comerlo, sí hay que comerlo. ¿Está Cristo en el pan? Sí está en el pan. Sigue leyendo el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Comunión. Él en mí y yo en él. 57. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que come, No, el que come no. el que me come, Ese sí. Observe que no es casualidad. Observe que no es casualidad. Es que el diablo no quiere que usted descubra que Jesús está ahí. Y si no está en el pan, ¿cómo me lo va a comer? Ahora, si él está en el pan, entonces sí me lo como. Me lo como. Ahora, y pone el ejemplo, el 58. este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Transubstanciación, este es el pan. Y de ahí me come, ese es mi cuerpo, es mi carne. Toca creer. Si yo no le creo a Jesús, soy un creyente. Si le creo a Jesús, soy un creyente. Pero ahí dice que alguna gente no quiere creer. Y dijeron, eso es muy duro para creerlo. Versículo 60. ¿Qué belleza? Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Tenían razón. ¿Y qué pasa? Versículo 66. ¿Qué pasa en el 66? Viene el 66. Diga que La Reina Valera, ¿es la Reina Valera? Reina Valera. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. No es fácil, no es fácil. Y entonces cuando él ve que muchos se van, ¿se acuerda cuántos eran? 5,000, ¿se acuerda? Que en el capítulo. Alimentación de 5,000. Eran 5,000. Y se fueron y lo dejaron. Ahora, cuando él le dice a los apóstoles, el 68, bueno, ahí después, el 67. Dice, entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren irse? Ahora vean la respuesta. ¿Por qué ellos se quedan? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no se fue Pedro? Porque creyó en la palabra. ¿Por qué no nos vamos los católicos a protestantes? Porque creemos en la palabra. ¿Por qué los protestantes se van de católicos? Porque no creen en la palabra. Si usted hubiese creído que Jesús estaba en la hostia, si usted el catequista le hubiese explicado esto,
y usted se hubiese convencido de esto, de que ahí estaba Cristo, usted no se mete evangélica, jamás en la vida, porque usted no va a dejar de comer el cuerpo de Cristo para tener vida eterna, para ir a comer galletas con Coca-Cola. Jamás. Porque aquí está escrito. Y Pedro dice, ¿y a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? ¿A los testigos va? ¿A los pentecostales? Tú solo tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. Entonces, lo que falta es creer en la palabra. Por eso a Pablo le faltó el pedacito donde dice, nosotros creemos. Tú tienes palabra de vida eterna. Ajá, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo. No miente. Tú El eres, Hijo del Dios viviente. claro, entonces nosotros le creemos. Pero entonces, el problema es ese. El problema es no creer. Esas palabras son muy duras, ¿quién va a creerlo? Pero, y si usted quiere ver cuando comenzó el problema, está en el 52. Lea el 52, versículo 52. Los judíos discutían entre sí y decían, ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Eso es una transubstanciación, no puede ser. No puede ser, ¿cómo va a comer su carne? Y Jesús no dijo, no se dan cuenta que es un símbolo. No, Jesús no. Cuando vio que estaban peleando, ¿qué les dijo? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Ven? Jesucristo le dijo, claro. No quieren creer que mi carne, no crean, pero no tendrán vida en ustedes. Ahora si creen, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. entonces, ¿qué es necesario? Versículo 45, ¿qué es necesario para eso? En los profetas está escrito, No, el 47, el 47. de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso no lo discuto, en eso estoy clara. Y si está clara, ¿por qué no creen lo que él dice? Porque es que el protestante dice que yo creo en lo que dice Cristo. Pero Cristo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Por qué no lo cree? Esto es mi cuerpo. ¿Por qué no lo cree? El que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. ¿Por qué no lo cree? O sea, debe haber coherencia entre lo que yo digo y lo que digo creer. No puedo decir, yo creo en Cristo, pero no le creo a lo que diga Cristo. Cristo dijo unas cuantas mentiras y esas no las creo. No puede ser. Si yo creo en Cristo, yo le creo a Cristo. Esa es la fe de la Iglesia Católica. La fe de la Iglesia Católica es, si Jesucristo lo dijo, lo creemos, y nos cueste lo que nos cueste, pero nosotros no nos vamos como Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna, nosotros ahí nos quedamos, ahí nos aferramos. Tú tienes palabra de vida eterna. Los otros no, ese lenguaje es muy duro. ¿Quién podrá oírlo? ¿Quién podrá creerlo? Usted hoy elige cuál camino agarrar. Pero Dios les da la oportunidad de usted verlo con claridad y que usted lo tenga leyendo de la misma palabra de Dios. Solamente lo que tiene que es activar la fe. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es más, antes de comenzar él, en el versículo 26, lea el 26, cuando él se dio cuenta que lo querían hacer rey porque les iba a comer pan, y él le dijo, ustedes me buscan porque les iba a comer, ¿sí? Busque para qué. Jesús le respondió, de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen. Mire la palabra. Hay que trabajar, no es fácil. Hay que trabajar. ¿Por qué? Pero no por la comida que perece. Porque les dio a comer pan y ellos estaban emocionados, le iban a nombrar rey para que les diera bastante pan. Sino por la comida que permanece para vida eterna. ¿Y cuál será esa? La cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces les dará un alimento espiritual. ¿Y cuál es el trabajo para poder comer ese alimento? Versículo 28 o 29. ¿Qué dice el 29? El 29. Jesús le respondió. No, el 28. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió. Ahí viene la respuesta de Jesús. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean. ¿Cuál es la clave? Creer. Creer. ¿En quién? ¿En el pastor fulano, en Petronilo o en lo que dijo Cristo? En aquel que Él ha enviado. Ahí está. Todo usted dijo, para comer este alimento espiritual tiene que creer. Ese es el trabajo que tiene que hacer. O sea, hay que hacer un trabajo espiritual, de comenzar a ejercitar la fe, como ella dijo. Entonces hay que poner a tener una mente no cuadrada, sino a abrir el compás y comenzar a creer
lo que dice la palabra. Porque el creer es una opción. Yo creo o no creo. Dios dice su palabra y yo decido si creo o no creo. ¿Cuál es el problema de los protestantes? ¿Y cuál es la diferencia entre el católico y el protestante? El protestante cree en Cristo, pero no le cree a Cristo. El católico cree en Cristo y le cree a Cristo. Es una diferencia bien grande. Cree en Cristo, y por eso el protestante dice, cree en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo y serás salvo. Y el católico dice, no, cree en Cristo y créele a Cristo. Porque Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? O sea, creen que Jesús es el Señor y no hacen lo que yo les mando. Necesitamos creerle a Jesucristo. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Yo voy a preguntar una pregunta que usted y yo siempre, o sea, padre, lo que pasa es que allí yo siempre, ella dice que eso ni nos salva ni nos condena, ¿sí? La pregunta que voy a hacer, o sea, la pregunta que voy a hacer es en referencia que es un tema que fue uno de los primeros temas que yo hablé con ella, pero aún está, como quien dice, dura con ese tema. Yo quiero explicarle a ella sobre los hijos de María, ¿sí? Ella aún cree que Jesús tuvo hermanos, ¿sí? Entonces, de sangre. Sí, hubieron muchos hermanos, pero de sangre. Ella aún cree que María dejó de ser virgen, ¿sí? Entonces yo quiero que usted nos explique eso. Mire, hermana, podemos creer o no creer. Y usted dice, y eso, si creo o no creo, eso no tiene ningún valor. ¿En quién va a influir? De todas maneras, a mí me importa Jesucristo. Porque que María tuvo más hijos o no tuvo más hijos, ¿eso en qué influye en mi fe? Eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Porque Isaías 7:14 dice que el Mesías tenía que nacer de una virgen. Si María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Y si Jesús no es el Mesías, no es nuestro Salvador. Estamos en condena, estamos condenados. Necesitamos creer que la Virgen María es virgen y sigue siendo virgen. ¿Y por qué? Porque estaba anunciado, antes de venir Cristo ya estaba anunciado. En Isaías 7:14, que si usted lo quiere lo lee, para que usted se dé cuenta y lo analice, que, mira, más de 500 años antes de venir Cristo, ya estaba profetizado que el Mesías iba a nacer de una virgen. Pero usted puede decir, pero virgen antes de nacer, después de nacer, no. Pero vamos a ver qué dice ahí. ¿Isaías qué? 7:14. Pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La primera clave es que es una señal. Una señal es algo que no es normal, es distinto. Una señal. No puede ser la señal que una mujer que tenga marido, tenga relaciones con el hombre y quede preñada y para un hijo. Eso no es una señal porque eso es normal. Para que sea señal tiene que ser distinto. Algo distinto. Una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo. La joven sabe qué significa, la joven, que no ha tenido marido. La virgen. Dos cosas importantes de la señal. Está separada por la I, que usted no la puede leer rápido, sino despacio. La joven concebirá. Primero. Y No, ajá. La primera parte de la señal es antes del parto, que está separado por una I. Son dos partes de la señal, dividida en dos partes por la I. Concebirá, virgen, antes del parto. y dará a luz un hijo. ¿Quién dará a luz un hijo? La Virgen. La Virgen. Entonces, esa es una señal. ¿Usted ha visto que una mujer para y sigue siendo virgen? No. Entonces, ¿cómo hago para creer? Porque es una señal. Pero es que ahí no dice que para y siga siendo virgen. Ahí dice que concebirá solamente. No, dice concebirá y dará a luz. ¿Quién? La Virgen. Entonces, la señal es completa. ¿Es difícil creer que una mujer para y siga siendo virgen? Es difícil. Ahora pregunto, ¿es menos difícil que una mujer sin tener relaciones quede preñada?
No, no es menos difícil, es tan difícil. ¿Por qué lo creemos? Porque está profetizado, porque era una señal que usted venga a su nieta y le diga, de 15 años, le diga, abuela, estoy embarazada. ¿De quién? De nadie, por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Usted se come el cuento? No, porque eso es, lo normal es que sea un hombre y una mujer, eso no es normal. A no ser que sea una señal, a no ser que sea un milagro que Dios hace para. Y la señal que Dios pone es completa, y esa señal se cumplió. Según dice Mateo 1:23, y la leemos desde el 22, estas cosas sucedieron para que se cumpliera. O sea, la profecía ya estaba dada. Si no se cumplió, Jesús no es el Mesías. El 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera. No corra. Otra vez. Todo esto sucedió A ver, pregunto. ¿Sucedió o no sucedió? para que No, respóndame. sucedió. A ver, otra vez. ¿Sucedió o no sucedió? Todo esto sucedió. No, respóndeme la pregunta. Vamos a hablar usted y yo aquí entre nos. Sucedió. ¿Sí sucedió? Sucedió. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Una parte de la señal o todo? Ajá. Que se cumpliera lo. No me entendió la pregunta. Ajá. ¿Sucedió o no sucedió? Sucedió. ¿Todo o una parte? Todo. Léalo. Para que No. todo esto sucedió. ¿Todo o una parte? Todo. Todo, no una parte. No dice solamente la primera parte de la señal. Todo es todo, la primera y la segunda. Y por si usted se le olvidó cuál era todo, se lo va a decir de nuevo. Todo esto sucedió para que se cumpliera. Mire que sí se cumplió. Que me diga un protestante que no se cumplió la segunda parte, es un error, porque ahí dice que todo. Todo esto sucedió para que se cumpliera todo. Ujú. Para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Todo. Y si a usted se le olvidó, lo va a retomar de nuevo. Escúchelo despacio. Una virgen concebirá. Esa es la primera Y parte. dará luz. Ya va, esa es la primera parte. Concebirá, esa es la primera parte. Eso no es todo. Esa es la primera parte. Concebirá, Y dará a luz un hijo. ese es el todo. Ese es el todo. Concebirá y dará a luz un hijo. Ese es el todo. Esto sucedió. No dice una parte de la señal sucedió. Todo sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. Y si usted quiere mirar, compara exactamente. La Virgen quedará embarazada, la primera parte. Ahora vamos a completarlo para que sea todo. Y dará a luz un hijo. ¿Eso se cumplió? Sí. ¿La Virgen dio a luz un hijo? Sí. ¿Quién dio a luz un hijo? La Virgen. Ahora pregunto, ¿cuántos hijos dio? Según dice la Biblia, ¿cuántos hijos parió la Virgen? Dio a luz un hijo. Un hijo. Entonces, ¿de dónde sacan los protestantes? Que fueron Hay varios. una parte que dice, y esto lo digo a manera de pregunta, ¿no? No de controversia, de pregunta. Cuando dice que después que pasó el tiempo que se guardaban, dice José la conoció, le conoció. Ajá. O sea, No dice eso. ajá. No, eso no lo dice. No dice que... ese es el error de los protestantes. Bueno, por eso estamos conversando. Y por eso se lo estoy aclarando. Y eso- Porque no dice, y después José la conoció. No dice eso. Dice, y no la conoció hasta. Hasta después. Ajá. Hasta después. Eso sí es otra cosa. Hasta Eso sí es otra después. cosa. Es el 24. Lea el 24. De 24. Ahí mismo te iba, 1:25. Ujú. No, 24 entonces, 1:24. ajá. Cuando José despertó del sueño, hizo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces ahí no dice, Primogénito, ¿y qué significa primogénito? primero. ¿Seguro? Claro, ¿Sí? primogénito. ¿Seguro? Primogénito es primero. Ah, seguro. Y le puso Pero ya por va. nombre Jesús. Pero usted está segura que primogénito es, usted está convencida que primogénito es primero. Y unigénito es único. ¿Usted está segura de eso? Bueno, estamos No, conversando. no, como usted está segura, pues entonces, Estamos conversando. como usted está segura, yo le voy a leer esto, a ver, Éxodo 4:22 creo que es. Es que yo me quedé confundido porque yo leo en la Biblia que primogénito no significa eso. Vamos a ver, 4:20. 22. Ok. Pero tú le darás al faraón, Le le dirás al faraón,
Así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Despacio. Israel Israel, es mi hijo, es mi primogénito. ajá. Después de Israel, ¿cuántos hijos le nacieron? ¿Quién parió a Israel? Porque dejó de ser virgen porque parió, ¿sí? ¿Israel es el hijo primogénito de Dios, sí o no? ¿Antes de Israel no existe ningún pueblo? Ya va. El primero es Israel. Ajá. Ahora pregunto, ¿y antes de Israel? Usted me dice que primogénito significa primero. ¿Y antes de Israel no existe ningún pueblo? Pero era el pueblo de Dios. Pregunto, porque es que el primero, primogénito, para un protestante primogénito es el primero, el que revienta la matriz, porque María no es virgen, estamos hablando de la virginidad. Parió, y parió, no es virgen porque parió, dio a luz a su primogénito. Y primogénito significa el primero entre varios. Ajá. Si Israel es el primogénito, ¿qué significa primogénito? Ahí, que Israel es su primogénito. ¿Que es el primero o que es el elegido de Dios? Ajá. Léelo. ¿Verso qué? 22. 22. Pero tú le dirás al faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Sigue. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero tú no has querido dejarlo ir. Ajá, entonces, cuando dice primogénito, ¿significa simplemente que es el primero que Dios creó? ¿Que Dios trajo al mundo? ¿O qué será? Antes de Israel no existía Egipto. Sí. Entonces, ¿por qué Egipto no es el primogénito? Pero Egipto era el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué significa pueblo de Dios? Primero, ¿pero qué significa? ¿Primero o el elegido y el consagrado? El elegido. Ah, el elegido. Entonces, primogénito no significa primero porque ya estaba Egipto. Pero Egipto no era el elegido. El elegido era Israel. Y ya existía el primer pueblo que Dios había creado. Egipto ya estaba. Ya existía un pueblo antes, anterior. Entonces, primogénito no significa el primero entre varios. Significa el elegido. Porque ya existía Egipto. Y Egipto no era el elegido. Por eso no es primogénito. Pero ya existía de primero. Sí quiero que me caeste. Estoy tratando de procesarlo. Egipto ya existía antes. ¿Y quién lo creó a Egipto? ¿El diablo o Dios? Dios. Pero no era el elegido. No era el primogénito. ¿Quién nació primero? ¿Esaú o Jacob? Esaú. Nació primero. ¿Y quién era el primogénito? Jacob. Jacob. Fue el escogido. Porque El recibió la elegido. bendición. El elegido. ¿Y nació primero quién? Esaú. Esaú. ¿Y qué pasó? ¿No es el primero? ¿Primogénito significa el primero? Algo parecido como con David. Entonces, yo lo que le quiero mostrar es que la mentira del protestante es que primogénito significa primero entre varios. Eso es mentira. Primogénito no significa primero entre varios. Primogénito significa el elegido de Dios. Porque Esaú salió primero, pero no fue el primogénito de Dios. Fue Jacob, que después se llama Israel. Y por eso le dice a Egipto, le dice a Faraón, Egipto, ¿verdad? Le dice, igual que con Esaú y Jacob, Israel es mi primogénito. Aquí el primogénito no es Esaú, y Esaú fue el que nació primero. El primogénito es Jacob, que nació después. Porque primogénito no significa primero, entre varios. Primogénito significa el elegido, el consagrado, el ungido por Dios. Entonces, claro, si usted le dice que es primogénito, entonces, no, sí, y es lógico, matemáticamente, primogénito significa primero entre varios. Así sí, pero no es así. A nivel bíblico, a nivel de lo que el Señor nos enseña, no. El primogénito es el consagrado. Y Jesús es el primogénito. Porque es el elegido de Dios. Pero también es el unigénito.
porque es el único. Jesús es las dos cosas. Jesús es primogénito, que ya lo leí, me acuerdo, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito. Pero también dice que es el unigénito. Ah, porque Jesús es el consagrado, es el primogénito. Y Jesús es el único, entonces es unigénito. ¿Y por qué presenta a Jesús en la Virgen María cuando nace como primogénito? Porque es el consagrado de Dios. Es el elegido del Señor. Pero no quiere decir que vengan más. Y yo le puedo mostrar a usted, simplemente con la Biblia, que los protestantes están diciendo mentira. Por ejemplo, agarre, para que usted se dé cuenta. San Mateo, capítulo 2, Mateo 2. versículo, ¿se acuerda el 11 cuando llegaron los Reyes Magos? Llegaron los Reyes Magos. Vean. Ajá, cuando entraron a la casa vieron al niño con su madre y se postraron ante él. Lo adoraron, luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Hasta ahí, ¿cuántos niños había? Solo uno. Pasa el versículo 13. Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ajá. Pregunto, ¿cuántos hijos estaban ahí? Uno. Se van a Egipto. Ahora vamos a ver hasta cuándo estará en Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes busca al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Ahora pregunto, ¿sabe cuánto murió Herodes? Más o menos. Ajá. Herodes murió más o menos, unos dicen 2 años, otros dicen 4 años después de eso. Pregunto, cuando mataron a los niños ahí, ese niño que Jesús se fue para allá, que ya los niños, ¿qué edad tenía Jesús aproximadamente? ¿Se acuerda de qué edad mataron a los niños? Hasta los 2 años. 2 años. ¿Cuántos años tenía Jesús? 2 años. De 2 años para abajo lo mataron, para agarrar a Jesús. Jesús tenía 2 años, aproximadamente 2 años. Todavía no tenía más hermanos, porque dice, toma a tu madre y al niño. De 2 años, pongámosle que tenía 2 años. Se fue hasta la muerte de Egipto. Muerte de Herodes. Herodes, póngale usted, no lo pongamos como dice algunos 4 años. Pongámosle 2 años. Que murió Herodes. Ahora, ¿qué pasó cuando murió Herodes? Sigue adelante. Y se quedó hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Póngale 19, ¿qué dice el 19? Después de que murió Herodes, Ya murió Herodes. Ya vamos a ponerle 2, 4 años después. Entonces ya sería, de niño tenía 2 años, más 2 años, 4 años. Y si eran 4, entonces serían 6 años tenía el niño. Ahora cuando se regresa de Egipto, puede ser que los parió en Egipto. Puede ser que los parió en Egipto. Porque es posible que los parió en Egipto. Porque marido y mujer pueden parir allá. un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre. ¿Cómo es la cosa? Hay uno solo. ¿Y cuántos años estamos hablando? Aproximadamente como de 6 años. Y una mujer paría en Israel Uno por año. uno por año. En promedio. En promedio. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Por qué no dice? Los dejó en Egipto y se vienen sirviendo solos. Algo pasó. Ahora, ¿y qué pasa en el templo? ¿Se acuerda? Cuando el Señor Está en el templo, 2:45 de Lucas. se echa la pelota. Lucas, 2:45. ¿Cuántos años tenía? 12. Del 41. ¿Cuántos años tenía cuando se perdió en el templo? 12. 12, entonces ya sería 6 años después. ¿Ya cuántos? Lucas 2:41. Entonces ya tenía que tener 12 hermanos, 11 hermanos. Todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, Ahí está, 12 años. Entonces tenían que estar papá y mamá y los hermanos. fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó
y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaban y les hacían preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Y los hermanos, como él era de 12, el que lo seguía tiene que tener 11, también te podía buscarlo. Bueno, dice aquí, ¿no?, que cuando cumplió 12 años, él subió. Y pregunto, solo... Tenían que tener 12 años para poder ir era a partir de los 12 años que ellos podían ir al templo a la fiesta de la Pascua. Por eso dice cuando cumplió 12. Está bien. Aceptémoslo ahí. Ahora pregunto, ¿y qué pasó cuando se vinieron de Egipto? ¿A dónde dejaron los niños? Porque ahí tienen que tener ya unos cuantos. ¿Qué pasó ahí? Está bien. Le acepto esa. Pero ahora respóndeme a esa. ¿Qué pasó? Porque él dice, tomó al niño y a su madre, dejó a los otros allá. No habían otros niños. No había más. Entonces, ¿de dónde sacan los otros? Más estaba profetizado que sería. Entonces, yo quiero que usted mire, por ejemplo, en Zacarías capítulo 11, versículos 12, o 10, 12, por ahí. 10. Sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración, y volverán los ojos a mí, y llorarán por el hombre a quien traspasaron. ¿Quién es ese? Jesús. Listo. Como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único. Pero ahí dice, esta no es la Reina Valera 60. No, esta es Reina Valera contemporánea. Esa no es la 1960. Sí, esa ya es cuando le cambian pero ahí dice primero, cuando se llora por el primogénito y unigénito. Porque Jesús es primogénito y es unigénito. Es primogénito porque es el elegido y es unigénito porque es el único. Entonces, ¿por qué no podría decir que María dio a luz al unigénito? ¿Por qué no? ¿Por qué dice primogénito? Porque si dice unigénito, no está diciendo que Jesús es el elegido, sino que es el hijo único de María. Y eso que nos importa a nosotros. A nosotros nos importa que dio a luz al primogénito. Entonces quiere decir que Él es el Mesías, que Él es el ungido del Señor. Porque primogénito significa el consagrado del Señor. Entonces, claro está, la persona puede decir, pues lo creo o no lo creo. Bueno, se le da la oportunidad de creer o no creer, pero en ninguna parte dice que María tuvo más hijos. En ninguna parte. No hay un capítulo versículo. Y he retado a los protestantes, a todos los teólogos y formadores, deme una sola cita. Con una sola cita me conformo. Donde diga que María tuvo más hijos. Eso no existe. Es más, yo le muestro donde dice que la Virgen María tuvo un solo hijo y también José un solo hijo. Si quiere, búsquelo. Usted mira, por ejemplo, San José, capítulo 6, versículo 40. ¿Qué? Juan, capítulo 6, versículo 40. San Juan, capítulo 6, versículo 42 o 41. 6, vamos a ver qué dice el 42. Y decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿Cuántos hijos tuvo José con la Virgen María? Según esto, habla de uno solo. ¿Y según los protestantes? Bueno, dice. Otra vez. Cuyo padre. No, otra vez. Y decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Si tuvieran más hermanos. Pero se están refiriendo a Jesús. Sí. Ajá. Si Jesús tuviera más hermanos. Ajá, pues. ¿Acaso no es este el carpintero
uno de los hijos de José, Ah, ya. porque tuvo varios. Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Se da cuenta? El hijo de José. Entonces, si usted se da cuenta, la Biblia presenta que tuvo un solo hijo, José. ¿Dónde inventan los protestantes nosotros? Ah, porque dice que llegaron los hermanos. A eso sí dice. Hay miles de citas donde dice que Jesús tuvo más hermanos. Eso sí es verdad. Pero no quiere decir que sean hijos de María. No, pero pues se supone. Pues no se supone, porque 1 Corintios dice que Jesús tuvo más de 500 hermanos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Y entonces, ¿cómo se entiende de esos hermanos? Primera de Corintios. 15, 5. Y que apareció a Cefas y luego a los 12 y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500. Más de 500 hermanos. Dígame usted si una mujer puede parir más de 500 hijos. Se estaba refiriendo a los hermanos en la fe. Ya. Entonces, por algo Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo aquel que con una voluntad, ese, hermanos de la fe. Entonces, ¿por qué los protestantes dicen que son hijos de María? Es que no comprenden el mensaje. Es que no comprenden el mensaje. ¿Qué pasa? Algo pasa. Entonces, en ninguna parte, si la Biblia dijera, estos son los hijos de María, María tuvo más hijos, José tuvo más hijos, está bien, pero no lo dice. ¿De dónde saca? La Biblia dice que tuvo más hermanos, eso sí lo dice, eso no lo negamos, tuvo más hermanos. Ajá, y cuando se habla de que ella es corredentora, ¿es el término? Que cooperó Ajá, para que viniera el Redentor a nosotros. ajá. ¿Cooperó o no cooperó? Sí, porque ella fue como la vasija, pues. Pero cuando hablan de corredentora, cuando hablan de que ella intercede por nosotros, ¿No intercede? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué? Lo que dice la Biblia. ajá. A ver, Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Intercede o no intercede? A ver, Juan 2, 1 en adelante. Pregunto, le pregunto a usted, si está Jesús y la Virgen María, ¿a quién iría usted? Al Señor. Al Señor. ¿Y si usted va a la Virgen María, comete pecado? No. No, porque ahí está en la Biblia. Está Jesús y está la Virgen María y la gente no fue a Jesús. Fue a la Virgen María y la Virgen María fue a Jesús. Y rogó y Jesús actuó. Ponga cuidado. Esa es la boda de Caná. Sí, búsquelo para que usted lo vea. 2:1. Juan 2, 1. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Y también Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. ¿Quién estaba primero? Jesús y sus discípulos. No. ¿Quién era la invitada? ¿Quién era la invitada especial? ¿Quién era la invitada especial? ¿Quién era la que estaba ahí? Oye, pero qué curioso, porque es el Evangelio de Jesús y no es el Evangelio de María. Debería hablar de Jesús. Tenía que poner que Jesús era el que estaba ahí en primero. Bueno, de primero ahí está Jesús y su madre. Dicen primero ahí está la madre. La madre. ¿Por qué primero ella? ¿Por qué no él? Pues curioso, ¿no? Porque dice, y también. Estaba Jesús y su discípulo. Ajá. Una pregunta. Si la doctrina, vamos a llamarlo así, o no sé cómo sería, cómo se expresaría, de María, de la Virgen María, ¿por qué no lo abordan las cartas de los apóstoles? ¿Y no lo aborda el Evangelio? Pero yo me refiero a los apóstoles. Pero. Claro, ellos aquí están describiendo los hechos, ¿no? Lo que sucedió. No. Es que está bien. Ok. Yo lo que te digo, por ejemplo, lo abordan los evangelios. Lo abordan Mateo, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué no lo aborda Pablo? ¿Por qué no lo aborda Pedro? Porque. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Ajá. Porque resulta que la Virgen María jugó un papel importante en el Evangelio, que es Jesús. Jesús es el Evangelio. Y luego ese Evangelio se escribe. Entonces, jugó un papel importante en el Evangelio. Por eso es el centro de nosotros. Por eso ustedes se llaman evangélicos, porque el centro es el Evangelio. En el centro del Evangelio se centró ya de la Virgen María y no se necesita hablar más allá, porque después se habla, al comienzo, que ha hecho el apóstol, capítulo 1, versículos 12 en adelante, se habla de ella, que está en la iglesia, y que ellos perseveraban junto con la Virgen María. Entonces, oye, ahí comienza mostrándose y habla de la Virgen María
en los hechos. No me puede decir que con los apóstoles, que después no siguió nada, porque en los hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículo 12 en adelante, ahí está. Entonces, ahí aparece. Ahora, no se puede tratar todo el tema de la Virgen María, todas las cartas, porque las cartas no es hablar de la Virgen María. Es hablar es hablar de la doctrina. De la doctrina. Y la doctrina ya comenzó con los hechos de los apóstoles. Y comenzó también en los evangelios. Solamente que las cosas que todavía no quedaban claras aquí en el evangelio fueron como reforzadas. Fueron reforzadas. Pero las que estaban claras, no. La Virgen María estaba clarita, muy clarita, en San Lucas, en San Mateo, en San Juan. Estaba muy clarita, no había necesidad. Ahora, ahorita es que hay necesidad porque llegaron los protestantes y pusieron duda hasta Martín Lutero. Bueno, San Martín Lutero no tampoco, porque Martín Lutero creyó en la Virgen María. Es que yo he estado investigando la historia y la intención de Martín Lutero no fue dividir la iglesia. La intención en un inicio fue protestar por las irregularidades que para ese entonces estaba sucediendo. Mami, pero una cosa, ¿por qué San Francisco también protestó? Santo Tomás también, San Agustín también, todos los santos han protestado, pero no dividieron la iglesia, porque la finalidad... ¿Pero él murió siendo católico? ¿Quién? Martín Lutero. ¿No? No. Lo curioso es que él es el papá de los protestantes, y lo curioso es que los protestantes odian al papá. A ver, ¿quién es el papá de los protestantes? Un sacerdote. ¿Y a quién odia a los protestantes? A los sacerdotes. Bueno, yo siempre lo he respetado. bueno, está bien, pero es lo curioso. Usted ve que los protestantes hablan mal de los sacerdotes, hablan mal de los curas, y que los curas, ¿y quién fue el fundador de los protestantes? Un cura. Pues si hablan tan mal, pues hablen mal del cura ese, y diga, pues ese cura es tan malo, que nos engendró a nosotros. Entonces, ¿de qué son hijos? De un cura malo. Entonces, es ver simplemente que Martín Lutero nunca estuvo en contra de la Virgen María, nunca. No, yo estaba leyendo la historia de los protestantes después es que agarran odio a la Virgen María, los protestantes después, pero no, Martín Lutero no. Y los seguidores de Martín Lutero, cerquita, tampoco. Estos son los ya después que cada uno inventa lo que le da la gana, pues entonces... Pero yo, si tengo una imagen allí de la Virgen María, ¿es correcto que yo vaya allá a arrodillarme, a idolatrar? ¿Eso no es idolatría? Yo le pregunto a usted, ¿qué es idolatría? Para saber si eso es idolatría. ¿Adorar o arrodillarse? ¿Estamos hablando de arrodillar o adorar? ¿Arrodillarme o adorar? No, hábleme de una sola cosa. ¿Vamos a hablar de arrodillar o de adorar? Yo no me arrodillo y adoro. Entonces, no, ya va un momentico. Hablemos de arrodillarse, no es lo mismo que adorar. No es lo mismo. Arrodillarse es una cosa y adorar es otra. Y usted lo puede buscar en un diccionario. ¿Qué es arrodillarse? Doblar la rodilla doblar la rodilla, porque se le doblaron las rodillas y se arrodilló. Doblar la rodilla, porque usted tiene que pasar agachada y no puede pasar arrodillada. Arrodillarse es doblar las rodillas. ¿Adorar qué es? Porque no es lo mismo adorar que arrodillarse. Si usted me dice que es lo mismo, busque un diccionario. Arrodillarse es una cosa y adorar es otra. Entonces, hablemos. ¿De qué vamos a hablar? ¿De arrodillarse o de adorar? Adorar. Ajá. ¿Es bueno adorar una imagen? No, es pecado mortal, se llama idolatría. Y lo he visto en sus videos. Ajá. Lo ha dicho usted. Eso está claro. Eso está claro. Ahora, hablemos de arrodillar. ¿Es malo arrodillarse ante una imagen? No. ¿Por qué? Porque arrodillarse no es malo. Lo que es malo es adorar. Adorar, ok. Entonces, si usted cree que adorar y arrodillarse es lo mismo, algo está fallando. ¿Se debe adorar a María? No, ni a María, ni a Petronilo, ni a Pánfilo, ni a nadie. Y ahí es donde está el problema. ¿Cuál? No, ayúdeme, porque no veo. Ahí es donde está el problema, porque si yo lo converso con algunas personas católicas, ahí se aferran. Okay. Sí debemos adorar a María. Ajá. Ahora pregunto, Entonces, ahora pregunto una entonces cosa. eso es parte- Ahora pregunto,
una cosa. ¿Usted nunca ha escuchado a gente decir, mujeres que dicen que ella adora al marido? Sí. Yo te amo, yo te adoro. Tú eres la vaca, yo soy el toro. Ahora pregunto, ¿lo está adorando? Claro, y eso no debe ¿Lo ser. está adorando? Sí. Adorar es decir que usted lo adora. La persona lo está diciendo. Es que por eso le pregunto, que usted diga que adora a su marido, ¿usted lo está adorando? Yo estoy idolatrando. No, perdón. No. Que usted diga, yo adoro a mi marido, yo lo amo, yo lo adoro. ¿Usted está pecando? ¿Está adorándolo? Creo que no le ¿Ah? todo. A ver, no, porque es que a ver, una cosa es la palabra adorar y otra cosa es el hecho, la acción de adorar. La palabra adorar no es adorar. Yo puedo orar a Dios sin decir te adoro. Yo puedo orar a Dios y no pronunciar la palabra te adoro. Yo puedo amar a mi mamá y no decirle que la amo. Okay. Yo puedo decirle a mi mamá que la amo y no amarla. ¿Sí me capta la idea? Sí. Es que adorar es una palabra que vacía si usted no siente lo que dice o si no hace lo que dice. Es una palabra como amar. El marido le dice, el novio le dice a la mamá, yo te amo. Puede quedar palabras. Hay una canción que palabras. No, eso no es amar. Decir te amo no es amar. Tiene que ir más allá. Decir te adoro no es adorar. Tiene que ir más allá. Al no saber qué es eso, ahí está el problema. Porque adorará únicamente al Señor, tu Dios. Y en eso estamos claros. Y nosotros no lo enseñan a ustedes, lo enseñamos nosotros. El problema es que ustedes nos calumnian a nosotros diciendo que nosotros adoramos a la Virgen María, pero sin saber qué es adorar. Ah, no, porque se le arrodilla. Si nosotros no le arrodillamos a la Virgen María, la estamos adorando. Sí, claro. Y pregunto, ¿y una persona que no se pueda arrodillar porque está en silla de ruedas, puede adorar a Dios? Pero no se puede arrodillar. Pregunto, ¿puede adorarlo? Sí se puede. Pero si adorar es arrodillarse, ¿cómo lo va a adorar? A no ser que arrodillarse no sea adorar. Y entonces los evangélicos están mintiendo. Entonces, ¿qué es? Ahí está la pregunta. Entonces, Adorar es que usted crea que una cosa, un animal, una persona es Dios. Ajá. Eso es adorar. Si usted cree que su marido es Dios, lo está adorando, idólatra y es pecado mortal. Si usted cree que una culebra es Dios, lo está adorando. Si usted cree que el dinero es Dios, usted cree que el sol es Dios, si usted cree que la Virgen María es Dios, pecado mortal. Ahora, que usted se le arrodille, los evangélicos adoran a Dios de pie. Dicen que lo adoran. Y Jesús, nuestro Señor, explicó, a Dios se le adora arrodillándose o en espíritu y en verdad. Entonces arrodillándose no significa que sea en espíritu. En espíritu significa que nadie se va a dar cuenta si usted lo está adorando o no. Y en verdad significa que si usted lo está haciendo de mentira, Estamos listos. está ponchado. Entonces usted no puede darse cuenta si yo estoy adorando a Dios o no. Eso lo sé yo y Dios. Porque es en espíritu y en verdad. Y usted puede decir, usted estaba arrodillado ante una imagen, usted la estaba adorando. ¿Cómo sabe usted? Si eso es espíritu, en espíritu y en verdad, usted no sabe. Leyó mi mente, mi corazón, mis sentimientos. Para usted saber que usted tuvo que meterse en mi mente y en mi corazón y descubrir que yo estaba arrodillado ahí porque creía que esa imagen era Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto lo llena, como dice el salmista. Tú eres el Dios grande, el soberano de todos los dioses, tiene en sus manos la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. ¿Recuerda cuando adoraron el becerro de oro, Éxodo 32? ¿Cómo fue que lo adoraron? Cuando dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y le ofrecieron sacrificio, hicieron fiesta en su honor. Y entonces dijo Dios a Moisés, vaya, el pueblo se ha pervertido. Han adorado un becerro de oro y me han sacado a mí, y ellos han creído que ese es Dios. Eso es adorar.
Entonces, tener un becerro de oro, ¿no? Tener una imagen, ¿no? Ahí es donde está el engaño de los protestantes. Porque ellos dicen, es que tener una imagen, eso es adorar. Prenderle velas, arrodillársele, ponerle flores, eso es adorar. ¿Y dónde encontraron que eso es adorar? ¿Por qué dicen mentiras? ¿Por qué engañan? Ahora es que yo crea que una cosa es Dios, y entonces ahí sí estoy convencido. ¿Por qué nosotros adoramos a Jesús? Nosotros adoramos a Jesús. Los testigos vanos. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Eso es adorar. Y si usted no cree que Jesús es Dios, usted puede hacer lo que sea, usted no lo adora. Pero no está convencido que Jesús es Dios. Por eso los testigos no adoran a Jesús, porque ellos no creen que Jesús es Dios. No lo están adorando. Hagan lo que quieran, pero no lo están adorando. Usted tiene que creer que Dios. Por eso dice Dios, no tendrás otro Dios fuera de mí, porque yo soy un Dios celoso. ¿De qué? ¿De una imagen? De otro Dios, chico. De otro Dios, que usted no puede tener otro Dios, no puedas tener otro Dios fuera de mí. Entonces, claro, los protestantes le dicen a la gente, no, que ustedes tienen imágenes. Si fuera eso, pues los protestantes también tienen imágenes. Ustedes se arrodillan, pero los protestantes se arrodillan también ante una imagen, se arrodillan ante un pastor, se arrodillan ante cualquier cosa también, eso no hay ningún problema. ¿Y por qué ellos no están adorando? Ah, no, porque nosotros no creemos que es Dios. Pues nosotros tampoco creemos que es Dios. Porque usted porque tiene plata en el bolsillo, y recuerde que ahí está María Leonza, ahí está Negro Huaycaipur, bueno, las monedas que teníamos, ¿verdad? Y eso era dioses. ¿Y por qué usted no comete idolatría? Porque usted no cree que eso es Dios. Usted lo carga, pero usted no cree que es Dios. Entonces no comete idolatría. Si usted creyera que eso es Dios, sí, no hay problema. El detalle es que a nosotros nos calumnian. Ahora dicen, no, que ustedes creen que la Virgen María es Dios. Lejos de nosotros de creer eso. ¿Ustedes creen que San Francisco es Dios? Lejos de nosotros creer que es Dios. No. Ustedes le ofrecen, la misa, se la ofrecen a la Virgen María, se la ofrecen a los santos. Eso es, ¿ve que sí la adoran? Y usted mira toda la misa. Ninguna misa es a un santo, al santo tal, nada. Todo, usted verá que todo, cada rato te lo dice, por Jesucristo nuestro Señor, a ti Padre omnipotente, al Padre, todo va dirigido al Padre, por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. No dice por la Virgen María, a la Virgen María, no, por Jesucristo, toda la misa. Que sea en honor a la Virgen María es otra cosa, que sea en honor al santo tal, eso es otra cosa, pero la misa va dirigida al Padre, por medio del Hijo, va la acción del Espíritu Santo, toda la misa. Y si quiere usted puede agarrar desde que comienza hasta que termina. ¿Cómo comienza? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿La Virgen María? No. ¿Los santos? No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, con tu Espíritu. ¿Está hablando de quién? El Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. ¿Virgen María o los santos? ¿O quién? Dios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué dicen que a la Virgen María, si ni siquiera la nombramos? Es una mentira, es un engaño. Todo se lo da a Dios. Lo que pasa es que, claro, como de repente dice, bueno, porque es el día que celebramos la fiesta de la Virgen María, vamos a celebrar una misa. ¿Y para quién es la misa? Para la Virgen María. No. Toda Eucaristía es a Dios por medio de Jesucristo. Pero ese es el problema. Cuando le dicen y le repiten y le dicen, y si no se escucha, pues ahí hay un problema, ¿no? Pero gracias a Dios, cuando uno estudia, descubre y dice, caramba, esto no es ningún problema. Solamente es invento, son mentiras, porque sigan con el invento y con las mentiras. Y por eso los protestantes me odian, a mí me rechazan. ¿Por qué? Porque yo les hablo claro, les pongo los puntos sobre la I, les muestro con la Biblia, les compruebo con la Biblia que están equivocados, ¿ya? Y se acabó el libro. Y me alegra mucho de que usted pues haya querido pues hablar, y esto otro día compartimos otro poquito, porque a mí unos días ya se me descargó la batería. Yo no tengo problema.
Yo estoy muy agradecida con Dios porque usted esté aquí. De verdad que sí. Ellos saben que yo era un anhelo poder conversar con usted y nunca imaginé que me iba a sentar con usted Y tan pronto. y tan pronto. Y tan pronto. Y Dios obra y Él hace su obra y yo estoy muy contenta de que usted esté en mi casa y eso no es una casualidad. Eso no es una casualidad y estoy muy agradecida. De verdad que sí, por su paciencia, porque créame que todo lo que se conversó, todo lo que se conversó, todo lo que se conversó, va a ser, eso va a seguir siendo procesado, analizado, meditado, pero solo poco a quiero poco. decir que Dios es bueno. Así El es. simple hecho de que usted esté hoy aquí en nuestro hogar, Dios es bueno. Yo en una oportunidad se lo dije a él. ¿Qué le dije? Tendrá que Dios ponerme al mismísimo toro al frente mío. Y mire, Bueno, ahí está mi, Dios obra, Dios obra. ahí está mi secretaria, está mi sobrino. A ver si yo acostumbro a hacer eso, o es un milagro de Dios. No, Es un milagro. Dios- que Dios quiso. de una fecha tan específica. Sí, y menos un día antes del cumpleaños mío, imagínate. Mire, entonces la Biblia dice que los apóstoles oraron Y de verdad por estoy Pablo. agradecida, estoy muy agradecida, de verdad, porque usted ha estado hoy acá y bueno, yo lo veo como un regalo de parte de Dios, definitivamente. Así es un regalo de parte de Dios y muchas gracias a usted, muchas gracias a las personas que lo acompañan, porque Y si me permite hago una oración, porque dice la Biblia que San Pablo vinieron y oraron por él para que le cayeran las escamas. Voy a hacer una pequeña oración para que Dios te ayude y te fortalezca. Allí donde está, simplemente recuerda el pasaje de San Pablo, del 8 de los apóstoles, y simplemente, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer? Dios omnipotente y eterno, aquí está esta hermana, tú bien conoces su sinceridad en la búsqueda que tiene de ti. Está escrito en tu palabra, el que busca encuentra, el que toca se le abre, el que pide recibe. Tú más que nadie sabe con cuánta sinceridad te ha buscado, ha querido conocer la verdad y está luchando cada día más por hacer como San Pablo, ese camino de conversión, tratando no de hacer su voluntad sino la tuya, no de estar en la iglesia de un hombre sino en la iglesia tuya, no predicar una doctrina de hombre sino una doctrina que tú dejaste dentro de la una y única iglesia que fundaste. Al igual como en aquel tiempo aquel apóstol fue capaz de imponer las manos sobre San Pablo para que se le cayeran las escamas y pudiera ver con claridad, hoy yo como sacerdote tuyo, Dios Altísimo, quiero imponer las manos sobre esta hermana para que tu Santo Espíritu obre en ella. Sí, y pase devolviéndole la claridad de la fe que fue destruida un día por la confusión y el engaño, por la mentira de aquellos que en nombre tuyo quisieron confundirla y engañarla. Espíritu Santo de Dios invisible pero todopoderoso, tú todo lo renuevas, tú todo lo transformas, tú todo lo puedes. Hoy te suplico, Señor, Espíritu de verdad. Está escrito que tú eres el paráclito, el abogado, el defensor, y que tú vendrías a guiarnos a la verdad plena y a recordar todo lo que Jesús había dicho. Te suplico que se cumpla en esta hermana esa palabra. Tu Espíritu de verdad, condúcele a la verdad plena, ya que ella tiene el deseo de conocer y buscar la verdad. Que a través de tu acción fecunda, toda duda sea destruida, toda oscuridad sea disipada. Que hoy, a través de la palabra que hemos leído, reine la luz, la claridad en su mente, en su corazón. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo y por la acción de tu Espíritu Santo, imploro la luz de lo alto, la sabiduría que viene de ti, la fuerza de tu Espíritu que le dio a los apóstoles sobre esta hermana, para que en adelante pueda caminar por los senderos del reino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.